conocemos algo o un concepto básico de lo que sería la inteligencia artificial. Es el desarrollo de actividades ya no por el ser humano, sino ya por lo que sería alguna máquina, ya que realiza o toma lo que sería una decisión, de lo cual un ser humano podría también realizarlo. En sí, puedo, en todo esto, lo que sería en toda esta reunión que vamos a tener, no duden en preguntar, no duden en sí en tener alguna duda y aquí intentar nosotros darle lo que sería la respuesta, en que conozcan y aprendan un poquito más de este tema. Yo me presento, por último, soy Abel Sandoval, estudio en la Universidad Central del Ecuador y estudio la que sería la ingeniería en sistemas de información. Espero darle la palabra a lo que sería a Claudia o a Luis a continuación con ustedes. Gracias, compañeros. Yo quisiera intervenir primero porque me parece que la parte que yo tomé es la parte más básica. Ujú. Yo quiero Totalmente de acuerdo. Sí, adelante. hablar dos temas. Primero, un poco la historia de la inteligencia artificial desde sus orígenes y luego, pues, una definición de qué mismo es la inteligencia artificial, porque ahí hay muchos mitos que creo yo que es importante conversarlos y ir de alguna manera discutiendo en este conversatorio. Yo diría que en 1950, Alan Turing dice un interrogante que me parece central. ¿Pueden pensar las máquinas? Eso da origen a todo, digamos, un campo de investigación interesante. Y es hasta 1955 cuando John McCarthy acuña el término de inteligencia artificial, cuando va a pedir fondos para hacer un simposio entre la gente que estaba en el tema. Y me parece a mí que es genial el nombre de inteligencia artificial porque es un nombre comercial importantísimo para oponerse un poco a lo que se discutía en esa época, que era el tema de la cibernética, cambiando así un poco el objeto de estudio. La cibernética normalmente se basa en el tema de la investigación operativa. La inteligencia artificial la está planteando él en términos de programación y programación lógica. Ya en 1956, volviendo a Alan Turing y al libro que él presenta, se define el objetivo de la inteligencia artificial como aquella máquina, aquel programa que pueda pasar el test de Turing. El test de Turing no era más que conversar a través del computador y no se sabía bien quién estaba al otro lado, si era una persona o era un programa. Pero como ustedes ven, eso no puede ser el objetivo de un campo de investigación, pasar un test. Pero así es la primera definición. Ya en 1957 se presenta un tema que es bastante interesante. En una universidad se presenta un paper en donde firman dos investigadores y, por dicho, no se publica porque el tercero es un programa de lógica formal. Y la universidad le dice, discúlpeme, pero yo no puedo publicar esto, porque es un programa, no es una persona el que publica esto. Pero fíjese, ya en el 57, como que se le nota de ciertas características a un programa de computación. En el 59 ya aparece la primera parte de inteligencia artificial que es el machine learning, ¿no? Que es simplemente un aprendizaje, una forma de aprendizar, y eso lo hace Arthur Samuels y John McCarthy, y en 1966, perdón, eso era en el 59, en el 66, crea ya un programa de investigación de inteligencia artificial en la Universidad de Stanford. De 1970 hasta 1980 como que viene el primer invierno de la inteligencia artificial, porque no se olviden, estaba en la Guerra Fría. Y entonces otras cosas hacen que los fondos destinados a la inteligencia artificial tengan otros rumbos y entonces hay varios proyectos que quedan sin nombre, o mejor dicho, sin fondo, y entonces entra en una suspensión de trabajo en el campo de la inteligencia artificial.
En 1990 vemos nosotros que un poco cambia el interés de la investigación matemática y en vez de la lógica empieza ya el tema de las probabilidades condicionadas, los conjuntos borrosos, una serie de procedimientos estadísticos que son bastante más usados. En 1997, la inteligencia artificial de Blick de la IBM le gana a Garry Kasparov, el campeón mundial de ajedrez. Es la primera derrota que sufre el humano frente a la máquina. En el 2000, hay ya una explosión por tres elementos importantes. El primero es el Big Data. El segundo es el Internet. Y el tercero es el avance de la capacidad de las computadoras. Y entonces empieza un boom, dan origen a una serie de programas matemáticos, ya se hace real el machine learning, porque antes solamente se había acuñado el término y empieza ya a tomar forma el aprendizaje automático. En el 2008, Google ya lanza su programa de reconocimiento de voz y lo utiliza ya en los smartphones. En el 2010 ya empieza el Deep Learning, que es el aprendizaje profundo, basado fundamentalmente en redes neuronales. Y ahí aparece una nueva empresa, NVIDIA, que es la que genera esto y es ahora la más poderosa sobre el campo. En el 2020 ya Andrés M. empieza a alimentar las bases de datos con 10 millones de programas de YouTube para empezar el entrenamiento de los programas. Y ahí empieza un tema interesante que es cómo reconocer los gatos, ¿no? Empieza con esa cuestión para definir los gatos de perros y cosas así. En el 2016 hay el segundo triunfo de un programa o de una máquina sobre el humano cuando el sistema AlphaGo gana a un ser humano en el Campeonato Mundial de Go, sobre temas fundamentalmente de entrenamiento con diferentes juegos, y los videojuegos también empiezan a utilizar y empieza la inteligencia artificial a participar en los juegos. En el 2020 ya todos usan las herramientas de inteligencia artificial. Este momento estamos, bueno, un poquito más tarde voy a plantear eso. En el 2021 Steve Hawkins dice que la inteligencia artificial es lo mejor y lo peor que le puede pasar al hombre. Pero ya ahora todos estamos usando ChatGPT-4, ¿no? Que pasó y tuvo un gran avance del 3.5 de ser monotemático a tener ya multitemático. O sea, antes estaba orientado a un solo tema, ahora ya puede manejar varios temas. Se está en desarrollo el ChatGPT-5, que tiene ya una interacción muy importante entre todas las inteligencias artificiales generativas. Entonces ya no solamente va a manejar lo que es este momento GPT-4, que solamente es una cadena de nombres, ya va a empezar, estar usando ya usar voz, reconocimiento de voz, va a estar unido con todo el tema de imágenes, y entonces va a usar integradas todas las herramientas de inteligencia artificial general. Pero hay muchos temas que es interesante mirar. Y es el estado del arte en este momento. Tenemos ciertos elementos de ciencia ficción, en donde se piensa que la inteligencia artificial va a tener autoconciencia, conciencia de sí mismo y cosas de esa naturaleza.
Los futurólogos hablan de que en el 2029 la inteligencia artificial ya va a ser igual, va a equiparar a la inteligencia humana. Y para el 2045 la inteligencia artificial va a superar en todos los términos a la inteligencia humana, lo que se llega a la singularidad. Por otro lado, también los transhumanistas están hablando sobre el tema con dos áreas interesantes. La una es la ingeniería genética, en el tema de escoger genes para la descendencia y cosas de esa naturaleza o cierto tipo de fortalezas en la descendencia. Y lo otro son los implantes tipo cyborg, ¿no? El tema de los transhumanistas es normalmente un tema que hay que tratarlo con mucho cuidado, porque tienen a veces intereses y posiciones eugenésicas. No se olviden que después de la Segunda Guerra Mundial, cuando ya la raza superior ya se cae ese mito, empieza a aparecer la disciplina genética. Una cuestión un tanto sospechosa. Ese es el momento en el que estamos ahora. Ahora quisiera entrar un poco a las definiciones y entrar en un poquito de profundidad en lo que es la inteligencia artificial. Hay una gran discusión si la inteligencia artificial es una ciencia. Desde lo que yo he logrado investigar y he visto, se podría definir como un conjunto de tecnologías basada en diferentes ciencias organizada para construir máquinas o artefactos que realicen determinadas tareas, con más eficiencia y efectividad que la de los humanos, sin necesidad de autosupervisión, sin necesidad de supervisión. Fíjense en que esta definición deja abierta una cantidad de interrogantes importantes y que de alguna manera voy a ir un poco rápido diciendo ciertas cosas porque después de la participación mía y de la doctora Claudia, vamos a abrir un debate para discutir cualquiera de estos temas. Cuando bueno, yo inicialmente soy matemático, en la Poli tengo una buena formación matemática, y cuando uno empieza a investigar, encuentra que la inteligencia artificial utiliza herramientas conocidas desde hace mucho tiempo, ¿no? Realmente, gracias a los grandes avances del año 2000, que ya se expusieron, no se ha dado un salto cualitativo, sino un salto cuantitativo. Es decir, la cantidad de datos ahora que se pueden manejar, la capacidad que tenemos en los computadores, ¿no? La cantidad de algoritmos con fundamentos matemáticos permiten hacer lo que ahora hace la inteligencia artificial. Hasta tal punto que las implicaciones pueden compararse con una cuarta revolución, como alguna gente lo ha dicho, pero más bien es la utilización la que es la que causa la utilización integrada de todo eso, lo que está haciendo muchos cambios que se están dando. Desde mi punto de vista, y para ilustrar un poco este tema, yo trabajo mucho como consultor, ¿no? Entonces, cuando una vez se decía con un amigo, ¿cómo le ponemos este trabajo? Que era un trabajo interdisciplinario. Entonces yo le molestaba y le decía, pongámosle como inteligencia artificial y si lo que queremos es financiamiento. Pongámosle como machine learning si queremos personal. Lo que hay que hacer son regresiones, así de fácil, ¿no? Entonces, fíjese en las alternativas del tema y cómo podría funcionar esto. Hoy, lo que tenemos en este momento es una inteligencia artificial débil y específica. Una inteligencia específica porque lo que hace son ciertas cosas nomás, de alguna manera, que responden a un algoritmo, ¿no? Ahí tenemos nosotros el Siri,
los chatbots, los reconocimientos faciales y cosas así, que nos sirven y son muy útiles, pero solamente hacen cosas muy dedicadas. Entonces es específica y es débil, porque solamente miran ciertas cosas. Pero de todas maneras, la influencia en la vida de las personas es sumamente importante. Porque, por ejemplo, si pensamos en el chat GPT, vemos la cantidad de datos a la que tiene acceso, la cantidad de procedimientos matemáticos que utiliza para filtrarlos, como que ya nos da prácticamente un resultado que mucha gente tiene reverencia. Entonces es como cuando nuestras mamás, cuando éramos chicos, y nos decían, haz esto, hacíamos sin pensar, era una orden, porque había una autoridad atrás de la orden. Y hoy el hecho de que esté bastante bien conseguido y relacionado el tema, además de que con la modulación de voz y todo nos hablen un lenguaje que nos gusta, entonces la gente se vuelve ciega ante ese tipo de inteligencia artificial que es específica. No se olviden que los celulares, los televisores, todos los artefactos inteligentes nos están grabando. ¿Y por qué eso? Porque las grandes empresas necesitan muchas de esas herramientas para el entrenamiento de la inteligencia artificial. Entonces, es fácil que nos hablen con una voz que nos gusta, las órdenes o las cosas que preguntamos nosotros a los instrumentos de inteligencia artificial. ¿Cómo funciona un machine learning? ¿No? Primerito lo que hacen es la selección de datos y escoger los datos para el entrenamiento de la inteligencia artificial, del machine learning. Eso es bien importante porque si los datos no están bien escogidos pueden producirse sesgos. Y muchas veces uno no sabe cuando mira los resultados si el sesgo es de los datos o es de la realidad. Una cosa bien importante. La segunda cosa es la selección de algoritmos. Hay cualquier cantidad de algoritmos. Desde todo lo que nosotros estudiamos inicialmente, como por ejemplo, todo lo que son árboles de decisiones, teorema de probabilidad condicionada, toda una serie de elementos de herramientas matemáticas, regresiones estocásticas, toda una serie de cosas para poder manejar los datos. Luego que ya está seleccionado, la base de datos está seleccionado, el algoritmo, entonces viene el entrenamiento del algoritmo. Y ahí viene un tema de aprendizaje por refuerzo. Entonces el resultado comparamos con el resultado ideal y se va de alguna manera entrenando el algoritmo. Esto pasa muchísimo y las empresas han liberado este paso a nosotros. Todo el tiempo nos está preguntando las cosas. Por ejemplo, si entramos y vemos un captcha en donde tenemos ahí, por ejemplo, fotos de carros y cosas de esas, nos dicen marque las fotos donde están las bicicletas o algo, marcamos, y eso estamos nosotros ayudándole al algoritmo a entrenarse. Y una vez que ya está los resultados son aceptables, entonces viene la aplicación y la mejora de ese algoritmo. Se ha llegado ya también al tema de redes neuronales, que es el otro, lo más avanzado ahora, que no es nada más que la imitación de una red neuronal abstracta a cómo funciona el cerebro. Y a producir no solamente una, sino varias redes artificiales con nodos y capas. Hasta tal punto ahora que algunas de las redes neuronales funcionan como unas verdaderas cajas negras. Es decir, nos dan el resultado, pero el problema es que cuando preguntamos por qué este resultado, lo único que nos dicen es, el programa dice eso. No sé bien, pero el programa dice así. Y eso es un problema bastante. Se pretende llegar a una inteligencia artificial que sea fuerte y que sea general. No se olviden que les decía que la que tenemos ahora
es una inteligencia artificial débil y específica. Se alcanzará la singularidad en 1949 cuando tengamos nosotros unas redes fuertes y generales, es decir, capaces de razonar y tomar decisiones y de realizar cualquier tarea intelectual como lo haríamos los humanos. Ese es el asunto, ese es el reto. Si nosotros analizamos más específicamente, para ya empezar a comparar un poquito la inteligencia artificial con la inteligencia llamada natural de los humanos, que tampoco es muy natural que digamos, analicemos un poquito qué es lo que hace el ChatGPT. El ChatGPT realmente es un motor semántico excepcional que usa cadenas de palabras. Es decir, toma una palabra, por ejemplo, casa, y mira con toda la base de datos que tiene de todas las páginas web que existen en todo lado, y entonces va mirando esa palabra casa con qué se relaciona, y tiene niveles estadísticos y estocásticos para ir mirando con qué palabras más se relacionan. Y en función de eso, va construyendo una serie de palabras sin entender ninguno de los significados, pero nos va dando resultados que son bastante buenos, ¿no? La bondad del resultado va a depender del prompt, es decir, específicamente qué le digamos que haga. Si somos muy acotados, le decimos muy bien explicado lo que queremos que haga, el ChatGPT nos va a dar un resultado bastante bueno. Pero no va a entender qué es lo que nos está diciendo. Simplemente una colección de palabras que estadísticamente está demostrado que es así y que de alguna manera utiliza también ciertos niveles de probabilidad para tener cierta novedad sobre la cercanía o lejanía de las palabras para poder construir las frases que nos dan resultado. Entonces, el proceso de inteligencia artificial puede tener limitaciones en base de los dos elementos que utiliza, son la inducción y la deducción. No utilizan nada más. Ese es todo el proceso de la inteligencia artificial. Solamente ChatGPT cuesta varios miles de millones de dólares. Y cada uno de los programas generativos tiene más o menos un costo similar. Fíjese en que el programa DALL-E, que lo que hace es pintar y cosas así, ¿no? Lo que hace es simplemente comparar píxeles. Y cuando se entrena un programa de inteligencia artificial, OpenAI o algo de eso, para reconocer gatos, como se hacía antes, también es de eso, son píxeles que los que se van sumando y van dando como resultado un gato, no un perro, porque simplemente son comparaciones de palabras y comparaciones de píxeles, pero no sabe el contenido de lo que escribe ChatGPT, no tiene ninguna conciencia de eso, porque no tiene conciencia absolutamente de nada. Acuérdense que en el 2023, me parece que enero, febrero, hubo una noticia de que la gente más importante de inteligencia artificial se había reunido y nos dijeron que había que parar durante 6 meses el desarrollo de la inteligencia artificial, que se prohibía los avances más allá del ChatGPT porque ponían en riesgo el futuro de la humanidad. ¿Qué pasó con eso? A nadie se acuerda, ¿no? Yo pienso que era simplemente poner esa alerta para hacer publicidad sobre el trabajo que está haciendo. Interesar a la gente los diferentes elementos, porque a partir de eso empezaron cualquier cantidad de nuevos programas de procesamiento de voz, programas de serie de cosas de realmente las inteligencias artificiales generativas fueron cuando más se popularizaron. Pero un poquito mirando con la mente humana la comparación, y con eso termino, porque creo que ya me he pasado un poquito de mi tiempo. Creo que estoy a tiempo. La mente humana funciona con las neuronas.
Pero ¿qué es una neurona? No es nada más que una ramificación, una estrella formada por varias dendritas que se llaman las líneas, y cada dendrita se conecta con otra dendrita con mediante una sinopsis, que es una conexión de tipo neuroquímico, ¿ya? Pero el cerebro humano tiene 10 a la 11 neuronas, y cada neurona tiene la capacidad de 10 al cubo, o sea, 1000 impulsos por segundo. ¿Se dan cuenta la cantidad de conexiones que hay? Tiene 1000 veces más sinapsis que cualquiera del red neuronal artificial que hasta el momento existe, por el momento, o sea, por la situación actual, ¿cierto? 1000 veces más. Desde el punto de vista cuantitativo. Desde el punto de vista cualitativo, una palabra arrastra no solamente una serie de letras, o toque que se le llama inteligencia artificial, sino también arrastra un concepto simbólico que va más allá de las letras que forman la palabra casa. Es un concepto simbólico, se pone de acuerdo al hogar, tiene una serie de connotaciones para las personas. Porque además de la inducción y la deducción que utiliza la inteligencia artificial, el humano utiliza la abducción, que es súper interesante, y también la intuición. Fíjese en que, por ejemplo, cuando tenemos una OpenAI en el programa de reconocimiento de gatos, utilizando redes neuronales y todo, hay que darle miles de imágenes de gatos para que los compare y vaya, luego de ese entrenamiento de miles, pues pueda definir si es un gato o un perro. A un niño, ustedes 2 veces le dicen, eso es un gato, y no necesitan decirlo una tercera vez. Como se decía, como decía mi abuelo, al inteligente pocos datos, ¿no? ¿Por qué? Porque tenemos capacidad, de alguna manera, de ir más allá, mediante la intuición, mediante la abducción, para hacernos de la realidad. La inteligencia humana tiene un conocimiento total que requiere la integración, primero, de la persona. Muchas veces en la Universidad de la Tierra decimos, nosotros no solamente pensamos con la cabeza, pensamos con el corazón. Incluso algunos dicen el término corazonar dentro de la forma de pensar con sentimientos. Es decir, pensamos con todo lo que somos, con nuestra experiencia, con todo la cabeza, el cerebro no es solamente la parte racional, no solamente la parte de resolver problemas, es toda la experiencia de vida que tenemos nosotros, muchas veces en el inconsciente. Entonces, la inteligencia humana requiere la intervención social en un espacio comunitario donde se construye la conciencia. La conciencia de sí, la conciencia para sí. Si no hay comprensión, no hay conciencia. La racionalidad, la inteligencia va ligada a un cuerpo humano y sus instrumentos. Si no hay cuerpo humano, no puede haber conciencia. La inteligencia artificial puede ser útil, y de hecho es muy útil en resolver problemas y en hacer cosas, pero no llegará nunca a tener conciencia. ¿Por qué? Porque tiene que tener un cuerpo humano y una relación social para poder pensar y tener conciencia de sí. Yo creo que hasta ahí sería mi primera parte de la intervención. Mm, Gracias, Luis. Claro, si no hay ninguna pregunta, podemos continuar con Claudia, que nos amplía un poquito más de lo que sería la inteligencia artificial, porque todo como nos dio a conocer Luis, cómo ha ido el impacto, ha ido avanzando con el pasar del tiempo hasta actualmente, ver cómo esto se va enfocando en distintas áreas, como nos comentaba. También darnos cuenta que a qué punto llegaremos con esto. Entonces, Claudia, espero que nos ayudes más con esta del tema de la inteligencia artificial
y puedes continuar. Muy bien, muchas gracias y muy buenas noches con todos los amigos de Unitierra. Un cordial saludo desde Loja, desde la Universidad Técnica Particular de Loja y muy especialmente desde la carrera de comunicación, agradeciendo pues por esta invitación a hablar de este tema que para nuestra carrera implica un reto muy importante, igual que seguramente lo están trabajando las carreras de informática, las carreras que están formando a los futuros programadores. Y es en un tema muy importante que nosotros nos hemos propuesto como meta aquí, es el de la realfabetización. Porque si bien estamos hablando de nuevas tecnologías, de nuevos avances y de cambios, también tenemos que hablar de cómo nosotros como sociedad debemos adaptarnos a utilizarlas, aprender a convivir con ellas y también quizás evitar los riesgos que pueden presentarse en torno a su uso y a su desarrollo. Entonces, la presentación que yo les he traído hoy día tiene que ver con este tema en particular y es cuáles son los riesgos y cuáles son aquellas oportunidades que podemos encontrar, que podemos evidenciar dentro del uso de las diferentes herramientas de la inteligencia artificial. Tomando en cuenta que, como ya lo ha dicho Luis anteriormente, este es un tema que está revolucionando muchos aspectos de nuestra vida, desde la forma como nosotros trabajamos, cómo estudiamos, hasta la forma que estamos interactuando hoy con el mundo que nos rodea. Hoy día vemos cada vez más niños, más jovencitos, utilizando los celulares e interactuando con otras personas a través de estos dispositivos. Entonces, la tecnología está mediando ahora mismo nuestras relaciones sociales, está mediando muchos aspectos de nuestra vida. Sin embargo, este rápido avance también nos está planteando una serie de importantes desafíos éticos, sobre todo, que deben abordarse bajo la idea, creo yo, no de prohibir o de censurar o controlar su uso, sino garantizar que la inteligencia artificial se utilice de manera responsable, de manera beneficiosa para todas las personas. Como les decía, estamos en un nuevo contexto, en un nuevo escenario en donde las tecnologías evolucionan y también nos obligan a nuevos comportamientos, nuevos hábitos. Fíjense ustedes, en el ámbito de comunicación, por ejemplo, cómo leemos, cómo consumimos noticias hoy día y cómo lo hacíamos solamente hace 10, hace 5 años. Es muy distinto y todo eso está cambiando, está transformándose a la luz de las tecnologías y la inteligencia artificial todavía traerá muchos más cambios. Pero no se trata de un problema nuevo. ¿Sí? Los debates en torno al uso de la tecnología o cómo la tecnología llega a invadir o a influenciar en nuestras vidas vienen desde hace muchísimos años. Yo les traía este ejemplo que escuchaba el otro día en una conversación con un colega de Argentina y él decía, así como estamos hoy día alarmados por por todo lo que trae la inteligencia artificial, así como hoy día estamos debatiendo sobre si dejarla o no dejarla entrar en las aulas de clase, hace casi 40 años se debatía lo mismo en torno al uso de la calculadora. Entonces, yo sacaba esta nota que publicaba en 1986 el Daily Sun de Estados Unidos, que publicaba una nota muy similar al The Washington Post, que este último recogía una serie de testimonios de profesores que salieron a protestar en las calles de Estados Unidos porque querían que se logre la prohibición del uso de las calculadoras dentro de las escuelas. Entonces, algunos de los testimonios que ellos sacaban eran estos que ustedes ven en pantalla, que el uso de las calculadoras va a dejar a los estudiantes sin motivos para aprender habilidades informáticas. Y además el que más me llamaba la atención era que el uso prematuro de la calculadora puede ser perjudicial para la educación de su hijo. Esos eran los mensajes con los que salían los maestros en su momento a hacer una protesta. Entonces, el uso de las calculadoras en las escuelas ha sido un tema debatido durante décadas, pero en la sociedad actual las calculadoras son comunes ya en la vida cotidiana y en la vida profesional. De hecho, en las carreras y dentro de algunas asignaturas ya les piden como uno de los requisitos a los estudiantes llevar calculadora para enseñarles a utilizarlas dentro del aula.
Y ahí hablamos de un proceso de alfabetización, es decir, ante la negación inicial que decíamos, no, es que esto es perjudicial, va a limitar las capacidades de aprendizaje, va a mermar las habilidades, las competencias, las aptitudes que desarrollan los niños, los jóvenes. En lugar de eso, la trajeron dentro del aula y empezaron juntos a trabajar, profesores y estudiantes, para enseñarles cómo debería hacerse su uso adecuado. Entonces, en tiempos de inteligencia artificial, hay algo en este pasado que les estoy mostrando que vuelve a interpelarnos, ¿sí? Por ejemplo, al depender exclusivamente de las calculadoras, los estudiantes pueden perder habilidades de pensamiento crítico y de resolución de problemas. Lo mismo sucede con la inteligencia artificial. Así como que si usan sin comprender los conceptos subyacentes, las calculadoras pueden dificultar el aprendizaje profundo de las matemáticas, igual que sucede con la inteligencia artificial. Entonces, la inteligencia artificial ofrece muchas ventajas similares a las de las calculadoras, como la eficiencia, como la automatización, como la velocidad, pero la IA o la inteligencia artificial va mucho más allá porque personaliza la enseñanza, le ayuda al estudiante, al usuario, a cualquier persona a adaptarse, o esta herramienta se adapta al ritmo de cada persona, a los gustos de cada persona, cuando le proporciona una retroalimentación que es individualizada y ajustada a sus gustos. Yo creo que la clave está en desarrollar un enfoque equilibrado, en aprovechar por un lado todo este desarrollo, todo este bagaje tecnológico, incluida la inteligencia artificial, sin descuidar, por supuesto, la comprensión profunda y el pensamiento crítico que tiene que ver con su utilización, lo que nosotros estudiamos en comunicación dentro de lo que se llama la alfabetización digital, ese aprendizaje de cómo utilizar más allá de la parte técnica, cómo utilizar a la luz de un pensamiento crítico y reflexivo estas tecnologías. Entonces yo les había traído hoy día algunos desafíos y luego algunas oportunidades sobre las cuales deberíamos reflexionar. Algunos desafíos, temores que produce la incursión de la inteligencia artificial en nuestras vidas es en primer lugar, el desplazamiento laboral. Usar o no usar la inteligencia artificial es un tema controvertido que implica consideraciones éticas, legales y prácticas. Y ahora mismo, estas que les voy a enumerar ahora son algunas razones por las que algunos países han debatido sobre la regulación y sobre la limitación del uso de la inteligencia artificial en diversos contextos. Por ejemplo, en Estados Unidos, en octubre, si no estoy mal, en octubre, noviembre del año pasado, el presidente Biden ya emitió una orden ejecutiva con el objetivo de que se regule el uso seguro y confiable de la inteligencia artificial, no prohibirla, sino regular cómo ésta debería ser utilizada. Entonces, de manera amplia, lo que buscaba esta reforma era contar con el apoyo de diferentes instituciones del gobierno para que puedan mitigarse los riesgos que trae consigo el uso de esta tecnología, pero considerando obviamente también que tiene unas aplicaciones que pueden ser beneficiosas para la comunidad. En América Latina se conoce que solamente 3 países cuentan con una normativa especializada en inteligencia artificial. Perú, Chile y Brasil están todavía empezando a trabajar sobre este tema. En Perú, por ejemplo, en 2023 ya se hizo pública una ley que se denominaba, a ver si no estoy mal, tenía por aquí el dato, la ley 31.814, que busca promover el uso de la inteligencia artificial de manera ética, de manera sostenible, de manera transparente, que es algo que se recalca mucho en el tema de regular y de controlar su uso. Y en pocos artículos, o en resumen, esta ley lo que busca es dar esos lineamientos para que para que la inteligencia artificial pueda ser utilizada por cualquier persona, pero sin ser invasiva y sin ser impeditiva y sin violar derechos que son fundamentales de cada persona, como por ejemplo el derecho a la privacidad. Entonces, en relación a estos desafíos, hay un libro bastante interesante que me gustaría recomendarles, que, bueno, es del año 2018, que lo escribió el periodista argentino Andrés Oppenheimer, y él hablaba en un libro que se titula justamente Sálvese quien pueda. En este libro, él ya advertía algunos de los riesgos de la del impacto de la automatización y de la inteligencia artificial en el mercado laboral, ¿sí? Y en la sociedad en general.
Y dentro de este abordaje que él hace del impacto de la inteligencia artificial, hablaba justamente de la problemática que él prevé que se viene con el desplazamiento laboral, que tiene que ver con la eliminación de trabajos, especialmente de aquellos trabajos que tienen que ver con tareas repetitivas y predecibles, que pueden ser desarrolladas, programadas por una máquina. Y esto puede afectar a empleos tanto manuales como a trabajos de oficina. Hemos visto ejemplos como este en comunicación. Este es un robot en China, es un robot periodista. Es el primer robot que funciona a través de inteligencia artificial y lo que hace este robot es presentar las noticias. ¿Qué es lo que hacen en el medio? Se pueden ahorrar un presentador de noticias, un periodista, y ponen a una máquina, a un robot, al que simplemente le ponen el texto y lee las noticias. Entonces, ahí se ve un desafío en relación a cómo puede prescindirse del periodista o de un grupo de profesionales de esta área para utilizar herramientas que pueden ser programables para que desarrollen sus actividades. En el ámbito de la creación artística, este cuadro que ustedes ven aquí se publicaba hace algunos meses como el primer cuadro subastado en $432,000 y es un cuadro creado por la inteligencia artificial. Anteriormente ya se había publicado una nota de prensa en donde se advertía que en Estados Unidos se hizo una exposición artística con cuadros hechos a partir o con el uso de Dalí, la inteligencia artificial, para crear imágenes. Entonces, estos desafíos también han llegado a la parte, al ámbito del espectáculo, de la información empresarial, etcétera. Aquí les traía el ejemplo de algo que sucedió recientemente. El año pasado se produjo una huelga del Sindicato de Actores de Estados Unidos porque ellos le pedían a los directores y a los productores de Hollywood que les pongan las reglas claras de cómo iban a estar utilizando la inteligencia artificial, porque empezaron en las películas, ustedes saben, los efectos especiales, la tecnología, cómo se utiliza ahora en la producción cinematográfica, se estaban clonando a los actores. Ya no era necesario llamarlo a grabar, sino que se clonaba la imagen del actor, de la actriz y se lo ponía dentro de una escena. Entonces ellos decían, necesitamos una regulación dentro del espectáculo para saber hasta dónde llegamos con el uso de la inteligencia artificial, porque están utilizando nuestra imagen, están utilizando nuestras voces y están reemplazando nuestro trabajo en resumidas cuentas sin tener un consentimiento informado para hacerlo. Entonces, ¿hasta dónde llegamos con el uso de la inteligencia artificial? El segundo desafío tiene que ver con la desigualdad. En el ámbito educativo, por ejemplo, y en el ámbito social, el más o menos uso de la inteligencia artificial puede ayudar a agrandar esa brecha entre quienes tenemos más o menos acceso a las tecnologías, a su uso, a su aprendizaje, a su aplicación, y también entre los trabajadores calificados y los trabajadores no calificados, aumenta esa brecha. De ahí la relevancia de la educación en torno a este tema del aprendizaje para conocer y adaptarse a esos cambios tecnológicos y evitar en algún momento la exclusión del mercado laboral. En el ámbito de comunicación, les cuento que nosotros, por ejemplo, estamos viviendo una problemática que tiene que ver con la disminución de la demanda de estudiantes que quieren estudiar esta carrera. Entonces, algo que veíamos en el ámbito laboral es que los empleadores nos decían, es que en comunicación ya no necesitamos solamente un comunicador que sepa escribir bien, que sepa hacer un reportaje. Necesitamos un comunicador polivalente, que eso es algo que lo hemos venido manejando en la última década con el crecimiento de las tecnologías, las redes sociales, especialmente las aplicaciones, etcétera. Entonces, es como que el empleador ya asume que el periodista que contrata o que el comunicador que contrata debería conocer o debería tener ciertas habilidades digitales. Ya no tengo que pedirle que sea experto en social media. Este señor tiene que venir siendo experto en tal. Entonces, dentro de poco, nos imaginamos, también van a asumir dentro del currículo que vamos a ir como expertos en inteligencia artificial. Este debería manejar inteligencia artificial para crear contenidos. Entonces, ese es otro de los riesgos. El tema de la deshumanización y la desigualdad en la educación, cuando en muchas escuelas y colegios se habla mucho de introducir la IA en el aula para ayudarles a los profesores a crear herramientas, a crear recursos y hacer las clases más dinámicas e interactivas, que puede eso incurrir en la sustitución o en dejar el papel del profesor de lado.
y ponerle al alumno frente a una máquina y que el alumno aprenda de una máquina. Es uno de los riesgos de los que todavía no hay reglas claras. Es un riesgo sobre todo por eso, porque no hay reglas claras. Mal utilizada, la inteligencia artificial puede además ayudar a la perpetuación de sesgos. Aquí les ponía este ejemplo del uso de la inteligencia artificial en los tribunales de justicia en Estados Unidos. Es decir, se utiliza la inteligencia artificial, le agregamos una información, una gran cantidad de datos, de información sobre un caso en particular y le decimos a la inteligencia artificial cuál debería ser la decisión en torno al caso. El acusado debería ser culpable, debería ser inocente. Entonces, en los sistemas de justicia ya se están incluyendo algunas formas de inteligencia artificial para tratar algunos casos. Y si bien el hecho de que los algoritmos recurran a los antecedentes penales de una persona, que es una forma en las que funciona, esto puede ser beneficioso para algunos, aún todavía, como les digo, hace falta aclarar hasta qué punto se puede recurrir a la inteligencia artificial para llegar a un veredicto. Entonces, este no es el único caso. En el Reino Unido ya se está trabajando en un reglamento que estipula que toda persona tiene derecho a ser escuchada por un juez humano. Eso no era necesario escribirlo en la ley porque eso era como lo obvio. Pero ahora, ante el auge de la inteligencia artificial y estas herramientas que ya buscan introducirse dentro de los sistemas de justicia, ya hace falta escribirlo en la ley y aclararlo. Toda persona tiene derecho a ser juzgada o a ser escuchada, perdón, por un juez humano. Entonces, esto haría imposible que los juicios sean totalmente automatizados. Eso también en relación a otros tipos de tecnologías, de las redes sociales, estamos hablando también de Internet en general. Y esta dependencia tecnológica ya lo advertía Marshall McLuhan, uno de los teóricos más representativos de la comunicación, cuando en la década del 60, a finales del 60, él decía que la sociedad estaba viviendo un determinismo tecnológico, es decir, que toda tecnología es capaz por ella misma de incidir de manera directa en el desarrollo socioeconómico de un grupo de personas, de un contexto social, que la tecnología iba a ser la causante del cambio cultural, del cambio social, y que lo iba a hacer de manera protagónica, y eso es algo que no estamos viviendo más de 40 años después. Entonces está sucediendo ahora mismo con la inteligencia artificial, que al facilitar las respuestas instantáneas y automatizar el proceso de información, puede incentivar una dependencia tecnológica que disminuye obviamente la motivación. En el campo de la educación, la disminución de la motivación de los estudiantes para hacer un esfuerzo intelectual, para aprender, para hacer una exploración autónoma, y eso sí puede afectar negativamente la capacidad de desarrollar habilidades de pensamiento. Pero eso es algo, como les digo, que ya estamos viviendo. Muchos de nosotros somos totalmente dependientes del teléfono celular. Salimos a la calle y si nos olvidamos del celular, nos regresamos de donde sea a buscarlo en casa. Si no lo tenemos, algunas personas ya viven el síndrome de abstinencia, les quitan el celular. El otro día veía una nota que se publicaba acerca del síndrome de abstinencia por el uso del celular con adolescentes. Entonces decían, algunos padres utilizan como método de castigo para sus hijos quitarles el celular. Ah, te portaste mal, te vas a quedar sin celular 2 semanas. Y estos chicos empiezan a sufrir realmente un síndrome de abstinencia porque necesitan su celular. Entonces se debatía mucho de si ese debería ser un castigo y hasta qué punto debería llegar ese castigo, porque realmente le estaba provocando un daño a la persona a la que le quitaba el celular porque ya había desarrollado una dependencia hacia ese dispositivo. Otro de los desafíos tiene que ver con la pérdida de la privacidad, porque cada vez más le entregamos nuestros datos a las herramientas tecnológicas. Sí, a veces por juego o por moda se hacen virales aplicaciones que dicen, transforma tu rostro a la década de los 60, saca el anuario de la década de los 60 solamente con la fotografía de tu perfil. Y ahí vamos y le entregamos nuestra fotografía. Entonces, ¿qué es lo que hace la inteligencia artificial? Como decía Luis, funciona como por entrenamiento, ¿no? Entonces empieza a copiar los rasgos de nuestra cara y dentro de poco va a ser muy fácil clonarnos, sí, clonar nuestras facciones, etcétera. Entonces, si ustedes se fijan, por ejemplo, ahora mismo, las aplicaciones de los bancos utilizan como identificación para entrar a la cuenta bancaria la identificación facial. Pero si nosotros estamos regalando nuestra cara, nuestro rostro, para que la inteligencia artificial, por una aplicación o juego, la clone y elabore productos a partir de ella, pues ya estamos otorgando fácilmente nuestra información.
Cada vez que hacemos clic en las aplicaciones, cada vez que aceptamos políticas de privacidad que no leemos, estamos entregando nuestra información. Entonces, la recopilación y el procesamiento de estos datos plantean serias preocupaciones sobre cómo se utilizan los datos, quién tiene acceso a ellos, la posibilidad de violaciones de datos y el acceso no autorizado a información personal. Y además de eso, que se produzcan decisiones automatizadas utilizando la información que nosotros ya ingresamos. Cada vez que nosotros planteamos una búsqueda o le damos instrucciones a la inteligencia artificial para que genere un producto, ya estamos educándola en función de lo que nosotros queremos, lo que estamos buscando permanentemente. Entonces ya podría producirse en un futuro un proceso de toma de decisiones automatizadas. Entonces, a menudo estos sistemas de la inteligencia artificial para recopilar y procesar datos no son transparentes para los usuarios. Y el usuario desconoce que debería haber una mayor transparencia, desconoce los peligros a los que se puede enfrentar, y eso tiene mucho que ver con el debate sobre el consentimiento informado y la posibilidad de que los usuarios seamos conscientes de cómo van a utilizar nuestros datos. Yo quiero utilizar esta aplicación para hacer una tarea, para hacer un trabajo, para hacer una investigación y acepto las políticas de uso, pero no sé bien, no sé claramente cómo van a hacer uso de esa información. Y luego otros de los desafíos latentes, la desinformación. La falsificación de información es cada vez más fácil con la inteligencia artificial, gracias a la clonación de voces, la clonación de caras, la fabricación de contenido falsificado de manera rápida, de manera inmediata, de manera inclusive llamativa. Este caso que Isabela les Rodríguez, presentaba una aquí. inversora ecuatoriana que superó numerosos obstáculos para construir su fortuna desde cero. Con un esposo y 2 hijos, Isabela es un ejemplo. Este es un caso interesante que yo les traía porque no se ve la cara completa, perdonen, ahí sí. Esta es la periodista Gisela Bayona, de Teleamazonas. Alguien tomó su imagen y le puso una voz de fondo para promocionar un supuesto sistema de inversiones en donde la gente va a ganar mucho dinero, pero no es su voz. O sea, es ella dando las noticias y alguien montó sobre su imagen en movimiento una voz que le decía, así puedes salir de la pobreza, este es el negocio más rentable en el que puedes confiar, invierte ahora mismo, sigue estas instrucciones, ingresa al siguiente link. Entonces, esto fue alertado como un contenido falso en donde se promovía una acción fraudulenta utilizando la imagen de una persona que es conocida y que fácilmente podría ser utilizada para engañar a otras personas. Eso en cuanto a los retos, en cuanto a los desafíos, pero también hay que hablar de oportunidades, porque no todo es negativo dentro de este contexto. ¿Sí? Yo creo que lo negativo tiene mucho que ver con la falta de conocimiento, con la falta de entrenamiento, de educación, para hacer un uso correcto de las nuevas herramientas tecnológicas. Dentro de las oportunidades, algo que a nosotros nos ha llamado mucho la atención y que la UTPL está trabajando mucho sobre este tema tiene que ver con la ruptura del mercado laboral mundial. Hay profesiones que si bien, como les decía antes, hay el peligro de que se pierdan muchos empleos debido a la sustitución de actividades que pueden ser programables a través de la inteligencia artificial, también se abre el espacio para el surgimiento de nuevas profesiones. Ya se habla de las profesiones del futuro. Sí, el estudio que publicó el año pasado el Foro Económico Mundial sobre el futuro de los trabajos, habla justamente de eso, habla de cómo la inteligencia artificial se va a ver reflejada en gran cantidad de los empleos de futuro de aquí a 5 años, de 2023 en 5 años. Ellos hablaban de una gran cantidad de empleos influenciados por la inteligencia artificial, por las tecnologías, por la programación, que van a tener una gran cantidad de espacio en los mercados nacionales e internacionales. Aunque muchos trabajos están siendo eliminados, también están surgiendo nuevas oportunidades, especialmente en los campos relacionados con las TIC. Entonces, por ejemplo, dentro de este foro se habla, por ejemplo, de cuáles son los trabajos que tienen mayor proyección de crecimiento y aquellos que tienen mayor probabilidades de declinar. Entonces, por ejemplo, el tema de la revolución digital, la transición verde que se le llama y otros factores son las que están liderando o están matizando este primer listado de los trabajos que tienen mayor probabilidad de crecer. Los especialistas en vehículos autónomos,
Los especialistas en vehículos eléctricos encabezan la lista de los empleos de mayor crecimiento a partir de 2023. Y también, por ejemplo, dentro de los trabajos que están más en declive, se habla, por ejemplo, de que la inteligencia artificial puede dejar obsoletas funciones como las del cajero o del banco, la cajera, el empleado de entrada de datos, que se prevé que registren un ritmo de descenso muy rápido dentro de los próximos 5 años. Entonces, muy de cerca, por ejemplo, en el otro listado, los especialistas en inteligencia artificial pueden experimentar un crecimiento más interesante, seguido de los profesionales en protección del ambiente, con un aumento bastante interesante durante el mismo periodo. Entonces, aunque la revolución digital es un catalizador para algunas de las ocupaciones de más rápido crecimiento, se espera que muchas funciones no tecnológicas estén entre los mayores aumentos en el mundo, en el número total de puestos de trabajos creados. Los conductores de camiones pesados, por ejemplo, y autobuses, los profesores de formación profesional y los mecánicos de reparadores de maquinaria, ellos en cambio se prevé que generen 2 millones de empleos cada uno entre 2023 y 27, perdón. Entonces eso da cuenta de un crecimiento interesante. ¿Por qué? Porque estas son actividades no programables. Es algo que no se puede hacer a través de inteligencia artificial y que necesita del trabajo humano. En cuanto a las oportunidades, la adaptación y la resiliencia, la importancia de las habilidades que no pueden ser imitadas por la máquina. Por ejemplo, la creatividad, el pensamiento crítico, la inteligencia emocional, las llamadas soft skills o habilidades blandas, también conocidas como habilidades interpersonales, las habilidades sociales, que son atributos personales que facilitan las interacciones efectivas y productivas con otras personas, a diferencia de las habilidades técnicas que son más específicas de ciertas tareas o de ciertas disciplinas. Entonces, estas habilidades blandas son más generales y se consideran fundamentales para el éxito en los ámbitos profesionales y personales. ¿Cuáles son algunas habilidades blandas? La comunicación, el trabajo en equipo, la resolución de problemas, la gestión del tiempo, el liderazgo, la empatía, la adaptabilidad, que son muy bien valoradas por los empleadores y también por educadores porque tienen un impacto positivo en el ambiente laboral, en la productividad y en la capacidad de colaboración que tienen las personas que están dentro de un entorno, de una organización. Y además de eso, porque se considera que estas personas son capaces de aprender permanentemente. Las personas que tienen estas habilidades se adaptan y son capaces de aprender permanentemente, independientemente de la dificultad del aprendizaje o de la situación que se venga. Y luego en el ámbito de la educación, pueden haber oportunidades si se hace un uso adecuado de esta tecnología en la asistencia para estudiantes las 24 horas del día sin que llegue a convertirse el maestro en el chat GPT o cualquier otra aplicación similar. Hay un potencial en las nuevas tecnologías dentro de la gestión educativa que todavía debe averiguarse. Creo que es importante hablar allí de la importancia de formar a los maestros, porque a veces los primeros en oponerse al uso de la inteligencia artificial en el aula son los propios maestros, pero más que todo por el desconocimiento. La alerta temprana de la desvinculación es uno de los grandes desafíos que tiene América Latina. Hay un gran incremento de la deserción estudiantil. Ese es un dato que lo empezábamos a analizar en Ecuador. El tema del crimen organizado, la crisis de seguridad y la crisis económica que vive actualmente en Ecuador ha motivado la deserción de una gran cantidad de estudiantes, no solamente en el ámbito público, sino también en el ámbito privado. Muchas universidades, colegios, escuelas privadas están viendo la deserción estudiantil debido a estos problemas. Entonces, ante esa deserción, por ejemplo, en Argentina, en Uruguay, ya se está trabajando con sistemas de apoyo que utilizan la inteligencia artificial para llegar a estos espacios, a estos lugares en donde niños no pueden ir a la escuela, al colegio, por temas económicos y por otros temas, como en el caso ecuatoriano, como la inseguridad. Pero esos son temas que todavía deben desarrollarse y están allí como en la mesa de discusión, pero todavía falta ese estudio, ese desarrollo y sobre todo esa preocupación para que se pueda aplicar algo. ¿En qué más se puede utilizar la inteligencia artificial? Para acelerar los aprendizajes y para promover la inclusión.
la tecnología está jugando un rol crucial para enfrentar una crisis de aprendizajes muy fuerte, especialmente en habilidades fundacionales como la lengua y las matemáticas. Por ejemplo, se puede desarrollar soluciones para evaluar la fluencia y la precisión lectora con herramientas que usan inteligencia artificial. Yo trabajo con profesores de educación básica y de educación media en la maestría en innovación educativa que tiene la UTPL, y con ellos trabajábamos en la creación de herramientas interactivas que pueden ser utilizadas en el aula, pero cada herramienta tenía que ser ideada por el profesor y atendiendo a una necesidad que ellos veían en su aula. Entonces, por ejemplo, había un grupo de profesores que trabajaban con niños con necesidades especiales, niños que no podían ver, y ellos decían, sí, hay un notable retraso en la educación de ellos porque el mismo sistema educativo nacional no contempla que ellos puedan desarrollar las habilidades que desarrollan otros niños de su edad que no tienen un impedimento físico. Entonces, ellas planteaban el uso de una aplicación de creación de videos, Flicky, una aplicación de creación de videos, para, por ejemplo, leerles cuentos a los niños y ayudarles a ellos a identificar ideas principales, ayudarles a identificar palabras nuevas, ayudarles a hacer cosas, temas relacionados al aprendizaje del lenguaje, pero a través del oído. O sea, ellos no podían ver, no pueden escribir, utilizan sí el sistema braille, pero también utilizaban los audiolibros, los audiocuentos, para ayudarles a ellos a un aprendizaje diferente sobre diferentes cosas. Entonces, la inteligencia artificial también está siendo utilizada para realizar juegos de realidad virtual, para mejorar ciertas habilidades en los niños, por ejemplo, la lectoescritura en niños con dislexia, que también ha tenido un impacto educativo no en Ecuador, como digo, es un campo todavía por explorar, y pueden avanzar iniciativas que promueven el aprendizaje de lenguas originarias. Por ejemplo, una profesora planteaba, hay una aplicación que sirve para hacer canciones, ¿no? Entonces, esta profesora le planteaba a la inteligencia artificial que le ayude a hacer una canción sobre una ciudad en particular, pero que lo haga en quichua, porque ella tenía un proyecto para ayudar a rescatar el aprendizaje del quichua y enseñarlo en una escuela, me parece que era una escuela del Pangui, si no estoy mal. Entonces, ella decía, ahora mismo se ha priorizado la enseñanza del inglés como segunda lengua. Y los jóvenes y niños se están olvidando de estas lenguas nativas que antes se enseñaba con normalidad, y ahora mismo es como que se ha desechado y se da prioridad a otro tipo de aprendizajes. Entonces ella tenía este proyecto de enseñarles el idioma quichua, enseñarles a través de canciones, a través de historias, y ella estaba utilizando las herramientas de creación de contenidos para este fin. Entonces, Perdón, Claudia, podemos llegar a sí, finalizar el tema con para esto llegar termino. ya justo a lo que sería preguntas, a ver si es que tienen las personas que estamos aquí en esto. Oh, Ya. ¿ya? Ok. Cierro con esto, sí, cierro con esto. La necesidad de la realfabetización, sí, de volver a aprender aquello que ya conocíamos. Lo tradicional, pensarlo de modo que lo podamos hacer con otras herramientas, acoplándonos a lo nuevo. A veces los profesores nos quejamos de que los estudiantes se aburren en clases. Quizás es porque estamos enseñando para una generación que ya pasó. Entonces, y estas generaciones tienen nuevas motivaciones, tienen cosas nuevas que quieren aprender. Entonces, esa realfabetización empieza también por comprender el contexto actual, las nuevas necesidades y las oportunidades que tenemos para aplicar. Aquí les dejo un resumen de otras oportunidades que pueden presentarse con el uso de la inteligencia artificial. Y creo que lo importante es que empecemos a hacerle frente al analfabetismo digital alrededor de la inteligencia artificial y sus herramientas. Y hoy día, sobre todo, tenemos que ser más autodidactas que nunca, porque no todo lo que está en la web funciona y hay que hacer muchos filtros. Eso nada más. Muchas gracias a ustedes por su atención, y si hay preguntas, pues con todo gusto les escucho. Bueno, parece que Marco quiere realizar una pregunta. Puede encender el micrófono y continuamos para ver cuál es la duda que se le ha presentado. Yo tengo una serie de dudas, preocupaciones con todo esto. Igual soy docente, y una de las preocupaciones básicas es que creo que lo que nos ha conformado como humanos es el desarrollo tecnológico. Es decir, algo que nos ha ido ayudando a ser humanos desde el manejo del fuego, las herramientas, diferentes materiales, ha sido justamente la tecnología. Y en este momento, pues pareciera ser que nos estamos confrontando a una tecnología que es muy difícil de manejar. Y ese creo que es el mayor problema.
Entiendo que no es algo que se deba minimizar. Me preocupa mucho los conflictos que tienen muchos alumnos que tienen deficiencia de lectura, deficiencia de escritura, tienen capacidad de análisis. Nuestros procesos educativos son bastante deficientes ya en el mismo proceso de formación y llegan a la universidad con un montón de conflictos y les toca además confrontarse a estas inteligencias artificiales con las que estamos conviviendo ahora, que tampoco son nuestras, ¿no? De alguna manera tampoco ha sido algo que hemos generado y que es parte de un proceso de nuestro propio desarrollo. Por el contrario, son impuestas, vienen desde fuera y de alguna manera no corresponden a nuestros contextos. En ese sentido, creo que hay una problemática muy grande con estas nuevas tecnologías que de alguna manera nos preocupan, ¿no? Es decir, en este proceso de desarrollo de la inteligencia artificial, sin un desarrollo de la inteligencia natural, por supuesto, en un momento determinado, no muy lejano, van a terminar siendo más inteligentes las inteligencias artificiales. Lo otro es también esta generación de pérdidas de trabajos, de empleos, etcétera, que creo que es también uno de los conflictos enormes, ¿no? Porque además viene con el hecho de un cambio en los procesos de producción, que es también lo preocupante. Es decir, lo que había generado la riqueza en el mundo capitalista era la plusvalía sobre el trabajo asalariado. Y al ser desplazado el trabajo asalariado por máquinas, por inteligencias artificiales, pues pareciera ser que también nos vamos a confrontar a un enorme problema de desempleos, de subempleos, y claro, eso va a provocar que una gran cantidad de la población a nivel mundial se quede sin espacios laborales, de ingresos, de sustento. Entonces, digo, estamos confrontándonos a cambios muy, muy fuertes, este antropoceno que pareciera ser que ya está presente, pues es uno de nuestros problemas graves. Y claro, en medio de ello, la visión de la inteligencia artificial, no creo que podamos minimizarla y tampoco creo que debamos recibirla o acogerla sin una visión totalmente crítica, ¿no? Entonces, ¿hasta dónde podemos mantener una actitud desde nuestras condiciones, desde nuestra situación, que sigue siendo elitista? La educación sigue siendo elitista, el acceso a los medios, el dominio, la generación de inteligencias, de aplicaciones, de tecnologías sigue siendo sumamente elitista y de hecho muy lejana a nuestras propias realidades, que consumimos esa tecnología pero no la generamos. Tenemos muchos líos ahí. ¿Qué vamos a hacer con eso? Y la pérdida de empleo, procesos productivos nuevos, hasta dónde acogerse. Yo creo que es necesario pensar que, y volviendo al tema, ya hace un año, año y medio, se trató de dar personería jurídica a ciertos robots, cierta inteligencia artificial. Yo creo que ese es un asunto que se debe pensar bien. Cuando nosotros hablamos y tomamos contacto con la inteligencia artificial, tenemos que mirar que la relación es entre humanos, entre personas. Alguien hizo el programa, alguien alimentó el programa, como quien les decía, alguien está atrás y esa persona es responsable, aunque tenga el programa, el robot, una personería. Entonces, lo que estamos hablando, las relaciones son entre humanos a través de las máquinas y de una inteligencia artificial que es un programa de computación. Me da mucho miedo a veces en los temas de pérdida de empleo, en los temas médicos, que se quieran lavar las manos quienes están usando la inteligencia artificial, porque la culpa es del programa, porque la culpa es del robot. ¿Qué les parece una consulta médica en donde sea un diagnóstico errado? Yo no tengo culpa, tiene culpa el robot, tiene culpa el programa. ¿Quién va a hacerse cargo de eso? Esos programas éticos deberíamos quitar. Y cosas de sesgo importantes como, por ejemplo, en los Estados Unidos, ¿no? Se hace y se distribuye el número de patrullas de acuerdo al número de, de asaltos que ha habido en un determinado barrio. Entonces, la pregunta es, ¿cuáles son los barrios que tienen mayor índice de criminalidad? Probablemente los barrios negros y los barrios latinos. Y entonces, ese es un sesgo
de la realidad es un sesgo del programa. A veces hay sesgos del programa, ¿no? Por ejemplo, la cantidad de datos que se conocen normalmente es el de los Estados Unidos y Europa. Entonces, si con esos datos queremos nosotros, digamos, entrenar o juzgar a alguien latino, a algún hindú o a alguien africano, estamos en otra fiesta. Entonces, ahí hay sesgos que es necesario mirar, hay peligros que es necesario actuar. No hay que olvidarse que un programa de inteligencia artificial cuesta miles de millones de dólares y ahora son gratuitos, es porque nosotros estamos ayudando en el entendimiento. Entonces hay que mirar con cierto cuidado y hay que tratar siempre de no perder de vista que la relación es entre humanos a través de una máquina. Ok, muchas gracias, Luis. Bueno, continuamos con la última pregunta para ya terminar lo que sería toda esta reunión con René Cornejo. Ojalá, esperemos que nos ayude con lo que sería la pregunta ya puntualmente para ya dar finalizado toda esta reunión. Por favor. Gracias. Eh, Primero quiero hacer un comentario y luego la pregunta, pero es cortito. Luis había dicho o había hecho referencia a la cuarta revolución industrial. Y en esta cuarta revolución industrial lo que tenemos nosotros es el Internet de las cosas y tenemos estas cadenas de bloques. Y en el Internet de las cosas, el asunto es que una máquina se pone en contacto a través de la inteligencia artificial con otra máquina, prescindiendo de la decisión del ser humano. De tal manera que uno puede tener una empresa, una industria, donde la bodega se pone en contacto con la zona de producción y la zona de producción se pone en contacto con la zona de venta de forma automática. Y son las máquinas las que van a tomar las decisiones. Y esa es una cosa absolutamente peligrosa. Peligrosa por las decisiones que las máquinas puedan tomar, pero también porque habrá mucha gente que pierde su trabajo. Ese era el comentario que quería hacer. Y la pregunta es la siguiente, para cualquiera de los dos colegas. Cuando uno hace una consulta a la inteligencia artificial, del tipo que sea, para elaborar la respuesta, lo que hace es buscar en un banco de datos gigantesco, de ahí extrae la información y le presenta al usuario que está haciendo la pregunta. ¿Ese es un plagio? ¿Está generando la inteligencia artificial conocimiento o nada más utiliza el conocimiento que el ser humano ha generado y lo que está haciendo es combinando la información de distintos seres humanos para entregarle a la persona que lo está solicitando? Muchas gracias. Bueno, yo diría dos cosas. La primera reflexión, el tema de la automatización. Ciertamente alguien hizo el programa de unificar el tema de las ventas con bodega, con producción. Entonces, esa serie de datos que se van ahí han sido mejorados a través de programas de inteligencia artificial que pueden hacer que ahora todo salga a través de algoritmos con reglas de decisión dadas y programadas. Y ciertamente es un hecho que va a haber muchas pérdidas de empleo, pero curiosamente más empleo se está perdiendo en la gente que trabaja atrás del computador que en la gente que está que hace, si hablamos de profesiones liberales y profesiones manuales, está perdiéndose más en las profesiones liberales que en las profesiones manuales. Y lo otro es, cuando, por ejemplo, ChatGPT funciona, lo que hace es tomar las cadenas de valores de palabras por diferentes métodos estocásticos y lo que hace es buscar las palabras que más se repiten en forma estadística, ¿sí? Y pues, por forma estocástica, por proximidad de las palabras que coge y te da una respuesta, pero una respuesta que no entiende la máquina. Es una respuesta que
La máquina no piensa, no te da una respuesta a lo que tú preguntaste, sino que va tomando las palabras y te va dando en una línea de palabras y a veces por eso comete errores. Comete errores que realmente la máquina no es consciente de esos errores que comete. Entonces, no hace un plagio, no hace un plagio, digamos, literal, ¿no? No hace un plagio literal porque no coge una palabra después de otra. ¿Por qué? Porque en la gran cantidad de páginas web que visita y tantas páginas que tiene, no va a ser exactamente la una igual a la otra. No te va a responder exactamente lo mismo, sino que va a ser una cuestión. Por eso es a veces súper interesante porque mejora en función de muchas formas de ver las cosas y de muchos criterios que se hacen. Entonces, el tema es que no es un plagio directo, pero no tiene de dónde más copiar las palabras, sino de su base de datos, del Big Data, ¿no es cierto? Y lo otro es que ciertamente lo que se está haciendo es a través de la metodología de datos, está haciendo una minería de datos para establecer reglas, para transformar esos datos en información útil, ¿no? Entonces, ahí tenemos nosotros, por ejemplo, la metodología de blockchain y todo eso. Es una minería de datos que está funcionando en ese sentido y que de alguna manera tiene algunas reglas de algunos filtros para mirar, luego de que ya construyó la respuesta, para mirar esas alternativas que hacen. Así es como. Ok, muchas gracias, Luis, por la respuesta. Espero que le haya en sí entendido lo que sería, ¿verdad? Creo que todo esto ha sido todo por la reunión de hoy día. Gracias por habernos ampliado mucho este tema de lo que es de inteligencia artificial.